Falafel, croquetas de garbanzo. Precisamos para esta receta 125 gramos de garbanzo, un diente de ajo, media cebolla chica, una cucharada de perejil picado, una cucharada de bicarbonato, sal, pimienta, ají molido, comino y coriandro, y 200 gramos de semilla de sésamo, aceite para freír y un huevo opcional. Remojamos los garbanzos de la noche anterior y preparamos en un recipiente o en un plato las especias con los ajos. Colocamos los garbanzos en la procesadora previamente remojados, agregamos la media cebolla, agregamos el perejil y agregamos el resto de las especias con la sal y los 2 dientes de ajo. Todo lo colocamos dentro de la procesadora. Es lo ideal, en una procesadora se puede usar una picadora de carne también. Y por último agregamos el huevo. El huevo es opcional, pero yo lo recomiendo cuando es las primeras veces que lo hacen, para evitar que las croquetas de garbanzo al freírlas se desarmen. Procesamos, lo tenemos que moler bien molido. Lo que tenemos que hacer es cada tanto detenemos la procesadora y ayudamos con una espátula o una cuchara, ayudamos para que se pique bien. Lo bajamos porque si no queda a los bordes casi hacia arriba y no nos permite picarlo todo. Así que bueno, lo pasamos varias veces, hacemos esta operación varias veces hasta que nos quede una pasta homogénea o bastante, lo más molido posible. También se puede hacer con una picadora de carne si se tiene. Se pasa el garbanzo por una picadora de carne y después se le mezclan el resto de los ingredientes. ¿Ven? Van quedando, ven cómo va tomando esa consistencia pastosa. Lo que hacemos es, lo pasamos a un recipiente, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la heladera al menos 1 hora, hora y media. Es necesario que descanse. Junto con las especias, cuando colocamos las especias también ponemos el bicarbonato. El bicarbonato es para que tome un color dorado, digamos, en el momento que lo cocinamos, y a la vez que haga mucho más tierno el garbanzo. Bueno, una vez que pasó el tiempo de reposo, calentamos el aceite. El aceite, recuerden que para que una fritura se logre tiene que llegar a 180 grados de temperatura de ahí para arriba, si no empieza a absorber aceite y no queda. Se puede colocar en el molde del falafel, como ven, se completa nada más, se pone al ras, simplemente cubriendo la parte del molde, se empuja dentro del aceite caliente y se hace. Que se puede hacer también con 2 cucharas, como si fueran un ganache, o también se pueden hacer bolitas como si fueran albóndigas. Hacen pequeñas bolitas, hacen las albondiguitas y después, una vez que está caliente el aceite, en el aceite bien caliente, las arrojamos y las dejamos en el aceite hasta que tomen un color ligeramente dorado, que no se quemen demasiado, ¿sí? Se cocinan muy rápido y la verdad que bueno, tienen un sabor muy particular. Los chicos que generalmente no comen garbanzo, a estas croquetas de garbanzo realmente las hacen un bocadito muy agradable. Se pueden hacer así como las hicimos, directamente con el garbanzo, o se las puede pasar primero la parte de arriba, se las puede pasar por unas semillitas de sésamo que se le peguen o se le adhieran y se sirven calientes una vez sacado con una salsa taratur. Es otra de las comidas al paso o de las comidas rápidas. Y como ven, también se pueden hacer pasándolas un poquito por sésamo antes de freírla y nos quedan nuestras croquetas o falafel, como los conocemos, otro plato más de nuestro mes.